El día de hoy, a través de En la Balanza, estamos con el doctor Jaime Lozano, quien es candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Buenas tardes, doctor, y gracias por aceptar esta entrevista. Sabemos que es especialista en derecho indígena, derechos humanos, patrimonio cultural. Quisiéramos saber un poco cómo nace esta vocación por el derecho, qué fue lo que lo motivó a estar el día de hoy en el desempeño. Muy bien, a mí desde joven me han interesado las ciencias sociales y una rama de las ciencias sociales que me atrajo la atención fue el derecho, el último año de la carrera, en el cual yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo y me fue gustando la actividad jurisdiccional. Cuando yo comencé a laborar como oficial judicial, llevaba una mesa en la sección penal del juzgado de distrito. Entonces comencé a conocer todo el procedimiento penal federal y posteriormente ya como actuario, como secretario, conocí otras áreas. Entonces, realmente encontré mi verdadera vocación en la actividad judicial. Comencé, reitero, desde oficial judicial, luego fui actuario, secretario, participé en el primer concurso de oposición que hubo y resulté uno de los ganadores y así me convertí en juez de distrito. Posteriormente también hubo un concurso para magistrados, participé y nuevamente resulté ganador y me convertí en magistrado de circuito. Y yo creo que todos los que hemos recorrido la carrera judicial federal, nuestra máxima aspiración es llegar a ser ministro de la Suprema Corte. Yo considero que de esa manera, con dignidad y con excelencia, concluiría mi carrera judicial federal. ¿Nos podría comentar cuál ha sido uno de sus más grandes retos profesionalmente hablando? Ha sido una constante lucha mi vida. Eh, yo he estudiado en escuelas públicas y privadas y desde la preparatoria eh, cursé en una escuela privada y estuve becado, lo cual me enorgullece. Continué becado en la Universidad Regional del Sureste, en la ciudad de Oaxaca, y mantuve mi beca. Entonces me considero yo un producto del esfuerzo propio. Sin embargo, también fue muy útil para mí estar en escuelas públicas. La maestría y el doctorado lo realicé en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y pues son ambientes distintos, dinámicas distintas, pero que son muy propicias para aprender y además de eso para tener trato con todo tipo de personas. Considero que no soy clasista ni racista, trato bien a los demás, procuro no discriminar a nadie. Y creo que esa es la enseñanza de lucha que Doctor, ¿considera que la justicia en México es accesible para todos? yo creo que hay muchas barreras todavía. Hay que superar esas barreras y debemos comenzar con la Suprema Corte de Justicia, que se debe más acercar más a los grupos sociales vulnerables. Yo creo que caso de llegar a desempeñarme como ministro de la Suprema Corte, haría yo algunas giras de trabajo para tener contacto con todos los grupos vulnerables del país y yo creo que cualquier juzgador debe hacer lo mismo, debe conocer los problemas sociales, debe de empalparse de las necesidades de la población. Es algo necesario. ¿Recuerda algún caso en específico que haya marcado su visión de justicia? Pues ha habido varios. Voy a comentarles algunos casos de justicia social. Hace años tuvimos un asunto en donde los burócratas del gobierno del estado de Oaxaca, ante la autoridad laboral, reclamaron el pago de dos prestaciones. Fue el aguinaldo y la prima vacacional. La autoridad laboral lo que dijo fue lo siguiente: como esas prestaciones no están previstas en la ley burocrática estatal, contra el laudo que nos tocó conocer a nosotros,
y hicimos un estudio de constitucionalidad e inconvencionalidad y llegamos a la conclusión de que esas prestaciones constituyen derechos humanos. ¿Por qué? Porque el aguinaldo es un extra que se le da al trabajador para que disfrute las festividades de fin de año. Y la prima vacacional es precisamente un extra que se le da al obrero, al trabajador, para que disfrute los periodos vacacionales. Entonces, detectamos una omisión legislativa y concedimos el amparo para que el gobierno del estado otorgara a los burócratas esas dos prestaciones. Creo que ya hasta se reformó la ley y ya se contemplan las dos prestaciones, pero eso es justicia social precisamente, juzgar con perspectiva de justicia social. Otro asunto que tuvimos se refiere a la pensión jubilatoria de los burócratas del gobierno del estado. Hubo un decreto por parte del gobernador hace años y hacían descuentos indebidos al monto de las pensiones jubilatorias. Ya de por sí son raquíticas las pensiones de los burócratas y todavía tomar una medida mediante la cual se le la pensión jubilatoria supuestamente para pagar la propia pensión, pues no tenía fundamento constitucional y menos convencional. La medida atentaba contra un convenio internacional, el 112 de la Organización Internacional del Trabajo, que nada más autorizaba hacer descuentos cuando se demostrara que el pensionado tenía otros ingresos. Es el único supuesto que establecía el tratado o establece el tratado internacional. Entonces no era el caso. Por lo tanto, declaramos inconstitucional e inconvencional ese descuento y concedimos el amparo para que se ordenara la devolución de las cantidades descontadas a los trabajadores. También esa es una sentencia con justicia social. Doctor, ¿cuáles consideran que son los tres valores que lo representan? Bueno, yo siempre he dicho que todo juzgador, incluyéndome, debe tener tres características. La primera de ellas, una formación jurídica de excelencia. Nosotros vamos a conocer problemas jurídicos, vamos a resolver conforme a la justicia y conforme a la ley. Por lo tanto, necesitamos conocer las leyes, conocer las doctrinas jurídicas, tener una vasta cultura jurídica. Para ser juzgador se requiere ser probo, honesto, no dejarse tentar por actos de corrupción, debe ser una persona recta el juzgador y finalmente debe ser, eh, debe tener carácter el juzgador y esto es necesario para que sea independiente. La independencia judicial se traduce en desechar cualquier influencia externa o interna que influya en la resolución, en la decisión jurisdiccional del juez. Doctor, ¿qué considera que es peor? Esta es una de las preguntas obligadas que tenemos con todos los candidatos. ¿Qué cree que es peor, un inocente en la cárcel o un culpable en libertad? No, aquí yo he tenido asuntos y se lo voy a responder con un caso. El año pasado tuve un asunto penal de un político. Eh, Había sido condenado por el juez de primera instancia y ratificada la condena por la sala del Tribunal Superior de Justicia. Entonces promoví amparo directo. Yo fui el ponente de ese asunto en el tribunal. Me doy cuenta de que pues no había pruebas incriminatorias. Había un testigo que era de oídas que escuchó que el indiciado había privado de la libertad, pero escuchó a ese testigo de oídas. Entonces ese testigo carece de valor probatorio. Era lo único que había. Entonces, la lógica jurídica, la ética profesional indican
que había que concederle el amparo para que se le absolviera por insuficiencia de pruebas. Y así lo hicimos, y si bien el asunto fue a dar a la mañanera diciendo de que pues, era una resolución que iba en contra de la 4T, etcétera, etcétera, sin embargo, yo estoy tranquilo con mi conciencia, porque hicimos un estudio jurídico y advertimos que no había pruebas y decretamos una libertad. Entonces, en nuestro sistema jurídico prevalece la presunción de inocencia. El órgano acusador debe de ofrecer pruebas suficientes con las cuales se acredita la culpabilidad de un indiciado. Si no ofrece esas pruebas, se debe de absolver al indiciado. Entonces, con eso doy respuesta a su pregunta. Gracias. Otra de las preguntas es, si tuviese la oportunidad de cenar con un personaje histórico, ¿con quién cenaría y qué le preguntaría en esa cena? Yo cenaría con don Benito Juárez, porque don Benito Juárez es el creador del Estado moderno mexicano. El hecho de haber separado la Iglesia y el Estado dio las bases para que tuviéramos una república federal, laica, democrática. Y le preguntaría yo de todo ese camino que recorrió defendiendo el federalismo mexicano, cómo se superó desde que era un niño indígena, cómo pudo estudiar con grandes esfuerzos. Todo eso le preguntaría yo a don Benito Juárez. Finalmente, doctor, en una palabra, ¿qué significa la justicia para usted? Definir la justicia es imposible. Únicamente Ulpiano manifestó que la justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Eh, es algo muy difícil ser justo, pero nosotros como jueces debemos actuar conforme a las constancias que obran en el expediente. Afortunadamente, en materia de convencionalidad y en materia interna mexicana, la Suprema Corte ha establecido juzgar con perspectiva de género, juzgar con perspectiva de persona discapacitada, y esto permite eh, nivelar la situación de desigualdad en que se encuentran ciertos grupos vulnerables o personas vulnerables frente a otras. Comentaba o quiero comentar un caso, nada más quiero hacer mención que estas herramientas nos permite actuar de manera justa, haciendo a un lado la ley. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Le deseamos muchísimo éxito. El agradecido soy yo, y mi último mensaje a la ciudadanía es que el próximo 1 de junio salga a votar de manera responsable, de manera consciente, y emita un voto libre, secreto, y previamente analice cada uno de los currículums para que vote por el que considere más preparado. De mi parte, yo ofrezco seriedad de mi candidatura, respaldada por mis 35 años de antigüedad. Gracias.